Breve meditación de este capítulo 15 que hemos leído esta mañana. Continuamos en esta sección del libro de Isaías que tiene por propósito anunciar el juicio sobre las diferentes naciones. De hecho, hace 8 días comentaba un poco al respecto de esto, cuando leíamos el capítulo 12 que hablaba acerca de Babilonia y que había comentado, del capítulo 14 que hablaba de Babilonia y cómo había comenzado esta sección desde el capítulo 13. Esta sección la vamos a encontrar del capítulo 13 al capítulo 24 del libro del profeta Isaías. Y es muy particular, hermanos, si ustedes pueden leerlo después, los juicios que se anuncian a diferentes naciones y cómo termina el capítulo 24. Yo les recomiendo que para sacarle provecho a esta sección de las Escrituras, que si bien puede ser un poco complejo para nuestra carne escuchar juicio tras juicio, ustedes puedan leer esta sección del capítulo 13 al capítulo 24 y posteriormente ver el capítulo 25. Esta mañana el juicio que se anuncia es contra Moab y este juicio lo veremos en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Pero ¿qué es lo que encontramos en el capítulo de esta mañana? ¿Qué es lo que esta mañana vemos aquí? Bueno, quiero recalcar 3 aspectos, hermanos, para después pasar a nuestra meditación, mirar a Cristo y seguir adorando a nuestro Dios, de 3 aspectos que vemos en este capítulo pequeño de 9 versículos. Encontramos un juicio repentino en el versículo 1, si ustedes lo notaron, es algo que el autor está tratando de enfatizar. Después del versículo 2 al versículo 5, encontramos que el juicio es inevitable y también muy lamentable. Y el capítulo cierra de una manera también, hermanos, que necesitamos tener nuestra atención a lo que nos quiere decir, porque observamos del versículo 6 al versículo 9 que el juicio para Moab es un juicio total. Así que encontramos un juicio repentino, un juicio inevitable y lamentable, y un juicio que vendrá de manera total para los moabitas. ¿Cómo nos percatamos de esto? Bueno, si ustedes me acompañan en la escritura, en el versículo 1, se pueden percatar cómo dice, cierto de noche fue destruida. Está tratando de hacernos ver que el juicio sobre Moab viene de manera repentina. Dice, profecía sobre Moab, cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio, cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y tendríamos que considerar lo que la literatura hebrea está dando a entender con esta expresión. Nos está diciendo que Moab estaba por la noche sin esperar lo que está pasando y que ciertamente de manera inmediata fue reducida a silencio. Es decir, los moabitas no estaban esperando un juicio sobre ellos. Ellos no estaban considerando que el juicio vendría sobre ellos. Pero el capítulo nos dice que este juicio es inevitable. Cuando nosotros vamos en los siguientes versículos, versículo 2, nos enseña que después de este juicio repentino en la noche, lo que la gente va a hacer es subir a los lugares altos. Y según este capítulo, y si ustedes analizan más acerca de la condición de los moabitas, estos lugares altos eran los lugares donde ellos llevaban a cabo su idolatría. Así que de repente en la noche viene juicio sobre ellos y la gente huye, pero desafortunadamente en lugar de huir y buscar a Jehová, ellos huyen a sus lugares altos a llorar. Y dice, subió a Ballid y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab. Es decir, ha venido un juicio repentino, algo que ellos no esperaban, y en lugar de ir a clamar al Señor, ellos suben a sus lugares altos, a sus lugares de idolatría, y es en estos lugares donde ellos
clamarán y se lamentarán. De hecho, nos habla el capítulo también de que hay un lamento fuerte por este juicio que es inevitable. ¿Por qué es inevitable, hermanos? Porque estamos observando un corazón completamente idólatra, un corazón que no quiere rendirse al Señor, un corazón que les ha traído juicio y en lugar de humillarse delante del Señor, ellos van a sus ídolos, ellos van a sus centros de idolatría. Y dice nuestro capítulo, se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados, en sus plazas aullarán, todos deshaciéndose en llanto. Es decir, el juicio que ha venido sobre ellos es tal que todos los moabitas están afligiéndose por lo que está ocurriendo. Incluso nos deja ver que aún el profeta tiene compasión de la profecía que está dando para los moabitas. Es decir, este juicio es tan preciso a su pecado, un juicio tan justo, que toda la tierra de Moab se está lamentando. Y nos percatamos el por qué está ocurriendo esto en el corazón de los moabitas a partir del versículo 6. Observamos que el juicio es sobre toda la tierra de los moabitas. Dice, las aguas de Nimrin serán consumidas y se secará la hierba y se marchitarán los retoños y todo vendor perecerá. Y hermanos, mientras leo esta sección, por favor traten de meditar, porque hay un texto que parece ser que el autor está haciendo eco aquí. Él les está diciendo que la tierra sufrirá el castigo del Señor, que las aguas se secarán, la hierba se terminará y todo se marchitará. Es decir, vendrá juicio sobre la misma tierra, sobre donde habitan los moabitas. La tierra será maldecida. Y también les dice que lo que era de grande soberbia para ellos o de grande orgullo perecerá. Nos dice que las riquezas que habían adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente. Es decir, sus riquezas no les servirán. La tierra tendrá sequía. Y el orgullo de lo que los moabitas tenían, que era su riqueza, se acabaría. Pero hay algo aún más importante, hermanos, que nos deja ver en el último versículo. Dice, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Así que vemos desde el versículo 8 y el versículo 9 que no solamente la tierra sería maldecida, no solamente sus riquezas se acabarían, sino que la muerte vendría de manera inevitable, sea por la espada o sea por las bestias. Ahora, si el texto no vino a su mente, quiero llevarlos a ese texto. Porque de esta manera, hermanos, quiero que podamos seguir meditando en nuestro Señor Jesucristo para adorarle. Hay un cántico que Moisés canta en el capítulo 32 y quiero darle lectura a unos versículos para que ustedes puedan darse cuenta lo que Moisés está cantando para aquel pueblo que era desobediente y que era enemigo del pueblo de Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 32, verso desde el 21, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con unas naciones insensatas, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes y amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré, también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra.
por fuera desolada la espada y dentro de las cámaras del espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciré lejos, que haría caer de entre los hombres la memoria de ellos. Hermanos, yo no sé si se percataron de la descripción del profeta acerca de los juicios, pero habla incluso cómo este juicio los haría huir de la tierra, pero cómo el juicio sería sobre ellos de tal manera que la muerte no podrían escapar estando aquí o estando allá. Y que el dolor del juicio que vendría a ellos por todo lo que pasaría sobre la tierra, sobre sus riquezas y sobre toda edad de los moabitas, iba a traer grande lamento sobre ellos. Así que parece ser que Isaías está trayendo un eco de las maldiciones descritas en las Escrituras, las cuales también se encuentran en el Cántico de Moisés. Y tú dirás esta mañana, hermano, eso no mueve mucho mi corazón a adorar a Dios. Quiero decirte algo, hermano. Aquí vemos un texto de juicio, un juicio que trae clamor a la tierra, incluso como les mencionaba al mismo profeta. Y cuando nosotros nos acercamos a los textos de justo juicio de Dios, debemos de con mucha solemnidad recordar y adorar a Dios, hermanos. Y sé que esto es muy difícil para nuestras mentes, más en una época muy hedonista. Pero tú y yo tenemos que ser honestos. No éramos diferentes que Moab. No hay ninguna diferencia en ti y en mí que los moabitas. Nuestro corazón muchas veces no descansa en Dios. Descansa en la fuerza, descansa en el dinero, descansa en la inteligencia, descansa en nuestro conocimiento. Nosotros no éramos diferentes que los moabitas. Y esta mañana aquí hay aún gente que no hace ninguna diferencia de los moabitas. Que ciertamente el juicio del Señor es justo. Así que tú y yo deberíamos de preguntarnos esta mañana con sensatez, ¿por qué no hemos recibido un juicio tan justo como el que los moabitas recibieron? ¿Por qué, si los ojos del Señor contemplan toda la tierra y han visto nuestro caminar y han visto nuestra idolatría de corazón, por qué esta generación no ha recibido un justo juicio como el que recibieron los moabitas? ¿Por qué tú y yo esta mañana podemos gozar de adorar al Santísimo Dios que justamente dijo que la maldición vendría sobre todos aquellos que no guardaren su ley en perfección? ¿Por qué, hermano? ¿Es porque acaso tú y yo merecemos algo diferente? ¿Es porque acaso tú y yo fuimos llevados a una iglesia? ¿Es porque acaso tú y yo leemos la Biblia? ¿Es porque acaso tú y yo nos hemos ganado por nuestras obras el favor de Dios? No, mi hermano. Si esta mañana tú y yo adoramos a nuestro Dios, es porque su misericordia se ha mostrado por la gracia que tú y yo encontramos en Cristo. Es decir, cuando nosotros nos acercamos al juicio de las naciones, como el juicio que vemos sobre Babilonia, Moab, Egipto, Edom y las tierras de las que va a hablar Isaías, y tú y yo no lo recibimos, nuestro corazón se debe de hinchar en adoración y alabanza con solemnidad. Porque si tú y yo no lo recibimos, es porque ciertamente alguien lo recibió por nosotros. Porque Dios no ha dejado de ser justo. Así que tú y yo podemos volver a ir al texto del Cántico de Moisés y podemos decir, como dice en el versículo 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir.
yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Esta mañana, al recordar que Dios es aquel santísimo que estudiábamos y que tú y yo no lo somos y que no hemos recibido un juicio como el que recibió Moab, nosotros debemos de reconocer que Dios es Dios. Él da la vida y Él la quita. Él hiere y Él sana. Y si nosotros no hemos recibido un juicio así, es porque su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, lo recibió en nuestro lugar. Y sabes algo, eso debe de llevar nuestro corazón a adorarle con reverencia. Así que pongámonos de pie esta mañana para seguir adorando a nuestro trino Dios por su gran misericordia y la gracia que hallamos en Cristo Jesús.